Buen día, mi nombre es Norma Flores. A continuación voy a hacer una presentación relacionada con la cátedra de Derecho llamada Derecho Sucesoral. En esta ocasión les voy a hablar acerca de las sucesiones por representación. Estas constituyen un llamamiento que se realiza a favor de alguien que va a suceder a un difunto. Estas sucesiones por representación están fundamentadas en el Código Civil venezolano, específicamente en el artículo 814 de este. Existe una diferenciación entre el derecho propio y el derecho por representación. En cuanto que el derecho propio es un derecho directo e inmediato, mientras el de representación es llamado a ocupar un lugar de un antecesor en una sucesión. Asimismo, existen unos efectos jurídicos relacionados con esta sucesión y entre ellos se encuentran los efectos jurídicos. Específicamente existe un representante con un grado y un derecho del representante. En cuanto a otros efectos, nos encontramos con que existe una distribución de una herencia por estirpe, existe por igualdad en las cuotas y por equilibrio entre coherederos. Cabe destacar que procede en línea recta descendiente esta sucesión de la siguiente manera: entre los ascendientes no hay representación posible, lo establece el artículo 816, y en cuanto a la línea colateral es posible la representación a través de entre hermanos sin descendientes, y se admite en este caso la representación entre hermanos y hermanas. En cuanto a la sustitución tiene su fundamento legal en el Código Civil, artículo 959, y establece que puede sustituirse en primero o ulterior grado a otra persona, al heredero o al legatario. Sencillamente consiste en un modo de adquirir derechos reales, y existen unas normativas específicas con respecto a la sustitución, como lo es que, por ejemplo, una vez aceptada la herencia o el legado, toda sustitución es ineficaz. Si el sustituto premuere al testador, la sustitución no es válida. Existen obligaciones de los herederos, entre ellos, por ejemplo, en cuanto a la sustitución, pagar impuestos, asumir responsabilidades en deudas e hipotecas, y debe también entonces pagar obligaciones. Son cuatro clases de sustitución, entre ellas la vulgar o la suplencia, la fideicomisaria, la cuasi fideicomisaria y la pupilar. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho de representación y la sustitución? El testador fallecido sin testamento muere y el heredero muere después del testador o causante. Y en la sustitución, si muere el heredero antes que el testador, otro ocupará su lugar. Hablemos ahora de la renuncia, establecida en el artículo 1012 del Código Civil. Existen unas condiciones especiales para establecer o para plantear una renuncia. El juez debe encargarse de esta declaración y el tiempo no debe ser mayor de 6 meses. Vencido el plazo, se considera que la renuncia fue repudiada. Pero efectivamente, ¿qué es la renuncia? Es un acto libre e irrevocable que se hace a través de un documento público establecido en el artículo 1012 del Código. Entre algunas de las características especiales se encuentran que puede ser de forma expresa y auténtica, y puede tener igual capacidad para repudiar que para aceptar. Los efectos son la pérdida del derecho a la herencia, efectivamente, y también tiene efecto retroactivo. Otros efectos son sin acceso a bienes, la renuncia no puede ser parcial, y la parte de la herencia repudiada no puede ser tomada solo una parte. En cuanto a la aceptación, el artículo 996 del Código establece que la aceptación es una declaración de parte del sucesor que donde manifiesta su deseo de convertirse en heredero. La aceptación tiene dos formas de efectuarse: aceptación pura y simple o aceptación a beneficio del inventario. La pura y simple se clasifica en expresa o tácita, y la aceptación a beneficio responde por las deudas del causante hasta donde alcance el patrimonio, en este caso hereditario.
En cuanto a las características, nos encontramos con debe ser con posterioridad al fallecimiento del titular, y total y sin condiciones. En cuanto a los efectos, la sucesión en bienes y derechos y el patrimonio del causante y el heredero se convierten en uno solo. Cuanto a la prescripción, se da en 10 años. Esto lo establece el artículo 1011 del Código Civil. La aceptación o beneficios del inventario, artículos 1010 al 1034, esta se define como que es la aceptación modal para proteger al heredero. Se justifica porque busca proteger y amparar al heredero, y una vez aceptada la herencia no se puede renunciar a ella. No solo se heredan los bienes, también se heredan las deudas o compromisos. Los efectos son que el heredero es heredero ante la opción de aceptar la herencia, y mientras las deudas no sean pagadas no habrá bienes hereditarios. En cuanto a los procedimientos de transmisión de los bienes del causante, esto lo establece un juez de primera instancia en lo civil, donde él deberá abrir, donde realmente se abrió la sucesión, y se hace a través también de una publicación en extracto en un periódico oficial. En cuanto a la diferencia entre la aceptación pura y simple y el beneficio de inventario, nos encontramos con que la aceptación pura y simple es una aceptación de los bienes y derechos, y el heredero responde con su patrimonio personal a las deudas hereditarias, mientras que en el beneficio de inventario de la beneficiaria de la herencia, el heredero responde por las deudas del causante hasta donde alcance el patrimonio hereditario, solo hasta donde alcance. El heredero no responde con sus propios bienes por estas deudas. Algunas condiciones jurídicas del heredero beneficiario son que el heredero puede pedir que se le admita al beneficiario de inventario, no obstante la prohibición del testador. En cuanto a la separación del patrimonio del decujus y del heredero, nos encontramos que existen, se busca hacer efectivos los créditos o legados. Existen algunas condiciones especiales, como por ejemplo es necesario solicitar esta opción a la apertura de la sucesión ante un juez, y este puede no aceptar al heredero por deudor, y la solicitud debe realizarse 4 meses antes. En cuanto al procedimiento, se hace a través, esta separación de patrimonio se hace a través de un tribunal de primera instancia en lo civil del lugar en donde se abrió la sucesión. Y los efectos jurídicos es que se aprovecha únicamente a quienes la han pedido, y el heredero paga o impide la separación. En cuanto a las diferencias con el beneficiario de inventario, nos encontramos que el inventario, el efecto es separar el patrimonio del decujus con el del heredero para impedir la confusión posible mientras haya la separación de patrimonio. El efecto es garantizar el pago de las deudas del decujus a sus acreedores. En cuanto a las acciones derivadas de las relaciones de los herederos entre sí, se encuentra que se debe contribuir con su porción a los gastos necesarios para la conservación de las cosas comunes, la colación y la partición o división. Las acciones derivadas de las relaciones de los herederos y los terceros, en este caso los terceros frente a herederos y herederos frente a terceros. La colación consiste en la repartición equitativa entre los coherederos y solo la pueden utilizar los hijos o descendientes. Y la imputación es la aplicación de bienes o valores a las porciones o cuotas hereditarias correspondientes. En cuanto a la comunidad hereditaria, estas son formas con todos los llamados a la herencia y sobre todo el caudal hereditario. Algunas de las características son que cada heredero es titular en la parte que le corresponde y se proyecta sobre todo el patrimonio relicto, y el patrimonio relicto es universal. En cuanto a la partición de la herencia, el padre, la madre y demás ascendientes pueden partir y distribuir sus bienes entre los hijos y descendientes. Cabe destacar que es nula la partición en que no se han comprendido todos los hijos y descendientes de los premuertos llamados a la sucesión. En cuanto a la institución albacea, esta es la persona que se designa como administrador